Muchas gracias a todos por asistir, en serio es muy bonito ver a tantas personas reunidas para hablar sobre esto y pues nada, vamos a comenzar. Bueno, eh, principalmente quiero comentar que esto es una introducción a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. Eh, Como noción previa partiremos de que no consideraremos estas dos nociones, derechos humanos y derechos fundamentales, como dos términos que significan lo mismo. Esto no quiere decir que sean muy distantes, en realidad son muy equiparables, pero no significan lo mismo. Estos dos términos pueden llegar a apoyarse y a crear, pueden llegar a formularse y apoyarse de una forma muy completa. Les pido por favor que silencien los micrófonos. Y bueno, lo vamos a ver desde la visión del profesor español Antonio Pérez Luño. Antes que todo, antes de empezar a hablar sobre esto y para comunicarnos un poquito mejor entre nosotros, me gustaría que me comentaran qué pueden ver en las imágenes que puse como primera diapositiva, en esas tres imágenes. Algo muy general, algo muy a grosso modo, me gustaría que me comentaran, preferiblemente por el audio, por el micrófono, porque pues no puedo ver el chat. Entonces, pues el que quiera hablar con mucho gusto lo puedo escuchar. El movimiento sufragista más o menos como para los inicios del siglo XX, Sí, cuando muy las mujeres bien. empezaban por el voto, principalmente creo que con Estados Unidos, y bueno, fue un proceso, es más como por Estados Unidos. Sí, No, muy bien. esas fotos son, si no estoy mal, son tomadas de Londres, que fue donde nació el movimiento sufragista y donde estaba Emmeline Pankhurst, que fue pues una de las principales sufragistas y como, entre comillas, la líder de ellas. Y pues ahí vemos como la forma en la que se tomaban. Si no estoy mal, la foto de la izquierda es francesa y la de la Sí, derecha, sí, o sea, la sí, que está a la mitad, tienes razón, tienes razón. es Londres. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. En realidad, lo que quiero mostrar de estas imágenes precisamente es hablar sobre la teoría del profesor Gregorio Mesa Cuadras, que, bueno, él dice que los derechos humanos son procesos inacabados. Y dentro de estos procesos inacabados dice que hay tres fases. Entonces está la negación, la reivindicación y la consagración normativa. Si tomamos como ejemplo estas imágenes que muy bien los compañeros nos explicaron, vamos a decir que la segunda fase es la que mostramos en las imágenes. Entonces estamos hablando de una reivindicación. Quiero decir que estas protestas, estas formas de decir que hay algo a lo que estamos inconformes son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque si no se cumple, no puede llegar a la cúspide de la pirámide, no puede llegar a la consagración normativa. Y pues se rompería el proceso, que muy bien he dicho anteriormente, pero son procesos inacabados, entonces constantemente van a seguir. En este caso, decimos que la negación se les da desde el momento en que, por X o Y razón, podemos decir desde antes, precisamente, que las mujeres no podían votar porque no se consideraban, por ejemplo, seres racionales que podían decidir sobre sí mismos. Entonces, bueno, esta es la primera fase, la negación. Después va la reivindicación, las protestas, como bien pudimos observar, las protestas. Y luego, la parte más alta, como se puede ver en la gráfica, es la consagración normativa. Vamos a hablar sobre tres conceptos de derechos de tres autores diferentes para dar una introducción. Entonces está Ferrajoli, el cual dice que los derechos son la ley del más débil contra la ley del más fuerte, que regía y regiría en su ausencia. Según Ferrajoli, los derechos son esa ley de quien está más desprotegida contra aquel que por razones económicas, sociales, culturales, tiene mayores privilegios. Bobbio dice que los derechos son límites al poder del Estado. ¿Qué quiere decir? Que los derechos son herramientas frente al Estado, frente a un poder absoluto del Estado. Dworkin dice que los derechos son cartas de triunfo contra la mayoría. ¿A qué se refiere con cartas de triunfo? Se refiere a esas luchas reivindicatorias, como la imagen lo demostraba. Cartas de triunfo son luchas reivindicatorias. Hablándolo desde una perspectiva más amplia y como una concepción muy general, podríamos llegar a decir que estos tres términos de la ley del más débil, los límites del poder y las cartas de triunfo
podrían llegar a ser sinónimos. Sin embargo, esto es algo que está en constante debate y es muy complejo hablar de términos exactos. Entonces, nos vamos a entrar ahora en los derechos fundamentales como tal. Para hablar de la función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo contemporáneo, yo sé que cuando nosotros escuchamos la palabra constitucionalismo o derecho, siempre tendemos a tener como una actitud un poco tediosa ante esta situación. Sin embargo, como lo mencionaba la teoría del profesor Gregorio Mesa, la consagración normativa es la punta más alta de la pirámide. Entonces, si esta punta no se cumple, el proceso de los derechos va a estar cortado. Realmente el derecho no tiene que ser visto desde un punto de vista tedioso, sino como un mecanismo para lograr cumplir estos derechos fundamentales. Entonces decimos que hay una interdependencia con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Constantemente nos hablan de Estado de Derecho. Constantemente nos dicen que, bueno, sí, Colombia es un Estado social de derecho, aparece en el primer artículo de la Constitución, pero ¿qué es esto de Estado de Derecho? El concepto de Estado de Derecho en realidad es muy amplio. Creo que podríamos hacer una charla completa sobre qué es Estado de Derecho. Sin embargo, vamos a decir acá, como en términos para que entendamos todos, que el Estado de Derecho dice que la ley está por encima de todo. Nada puede estar en contra de la ley. Y lo que está en contra, pues no existe. Entonces, para que se cumpla el Estado de Derecho, se deben garantizar derechos fundamentales. Y para que se cumplan derechos fundamentales, se debe garantizar el Estado de Derecho. El tipo de Estado de Derecho depende del alcance de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, para decir que Colombia es un Estado social de derecho, vamos a hablar del alcance de los derechos sociales. Entonces, mientras mayor alcance haya de los derechos sociales, vamos a decir que es un Estado social de derecho. Mientras mayor alcance haya de derechos de libertad, vamos a decir que es un Estado liberal de derecho. Los derechos fundamentales constituyen una garantía para que el sistema jurídico y político se oriente al respeto de la persona humana como tal. En la normativa constitucional decimos que los derechos fundamentales son valores u objetivos básicos. ¿Qué son valores u objetivos básicos? Quiere decir que nos vamos a poner una meta, un propósito. Los derechos fundamentales son propósitos en una constitucional que tiene aspiraciones a cumplir. A continuación vamos a hablar sobre tres formas de significados: la significación axiológica objetiva, la dimensión subjetiva y una dimensión actual, que es la unión de estas dos dimensiones, de la axiológica objetiva y de la dimensión subjetiva. La significación de derechos fundamentales, desde el punto de vista axiológico objetivo, es el resultado del acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales. Nos vamos a remitir a sociales cuando nos hablaban de Rousseau y del contrato social y de todas estas cuestiones, cuando él decía que un contrato social es un acuerdo básico entre pues la sociedad. Sin embargo, la Revolución Francesa fue una revolución muy amplia y no podemos hablarla muy como decir una definición de lo que fue la Revolución Francesa. Sin embargo, pues a grosso modo podríamos llegar a inferir que los derechos que se garantizaron en la Revolución Francesa fueron más individuales que colectivos. Entonces, a diferencia de esta pregonación de la Revolución Francesa, vamos a decir que la visión axiológica objetiva deja de ver a los derechos fundamentales como garantías netamente de intereses individuales, para empezar a responder a un sistema mucho más amplio, mucho más universal, un sistema jurídico con propósitos universales. Por otro lado, la dimensión subjetiva ya tiende a tutelar o a intentar garantizar esos derechos individuales, tales como la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona, bajo instrumentos de defensa. Es aquí pues, donde aparece la tutela. Ya actualmente vamos a hablar de una significación axiológica objetiva con la correlación de la dimensión subjetiva. Y vamos a unir la parte de la subjetiva en la que dice que son garantías de la libertad individual y la parte objetiva en la que dice que es necesario institucionalizar. Es decir, es necesario fundamentar en el ordenamiento estos derechos universales. Sin embargo, pues para hablar de una definición de derechos fundamentales, es necesario hablar sobre la historia. No podemos pasar por encima de la historia. Y para hablar sobre la formación y evolución histórica de los derechos, el autor es demasiado eurocéntrico. A partir de esto me gustaría contar una vivencia más que todo
En la universidad hay 3 profesores que dictan teoría constitucional. Entonces, 2 profesores son colombianos y un profesor es alemán. Lo curioso de esto es que el profesor que es alemán, sus teorías siempre tienden a tener de centro Latinoamérica y Colombia, mientras que los 2 profesores que son colombianos tienden a llevar sus teorías más hacia Europa y hacia Estados Unidos, lo cual pues a mi parecer es demasiado curioso, pero sin embargo estos debates hacen que el proceso académico crezca demasiado. Pero pues ya hablando del profesor Pérez Nuño, que es el autor del texto de esta concepción que les estoy explicando, dice que el término de derechos fundamentales nace en Francia en 1770, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero pues como les mencioné anteriormente, la Revolución Francesa es muy amplia y no podemos decir que es como nos lo muestran en las películas, es decir, no es como que un día hubo la revolución de 1789 y al otro día mataron y decapitaron al rey. Realmente fue un proceso muy amplio y fueron 3 procesos en los cuales podemos llegar a decir que el segundo proceso fue el más social, pero fue también el autor de esta teoría se centra en Alemania con la Constitución de Weimar de 1919. A partir de las concepciones históricas, también me gustaría contar una anécdota que me parece también muy, muy curiosa, que, bueno, yo tengo un hermano que estudia Derecho, ya está terminando su carrera, y antes de entrar a la universidad, pues yo tuve unas vacaciones muy largas por cuestiones de paro, y entonces mi hermano como que me veía que no estaba haciendo nada, entonces me dijo como, no voy a llegar a la universidad sin saber nada, entonces me hizo una pregunta, me dijo que seguramente me le van a preguntar en la universidad, y yo como, bueno, cuéntame, y me dijo, ¿qué es derecho? Obviamente pues yo me quedé súper plasmada, porque pues, realmente no era algo que yo alguna vez me hubiese cuestionado, nunca, por lo general nos preguntan por qué decidiste estudiar derecho, bueno, todas esas cuestiones, pero nunca me había preguntado qué es derecho. Entonces él me pasó algunos textos y creamos, por así decirlo, una tesis que podría llegar a decir si en dado caso me llegaran a preguntar eso. Entonces dijimos que el derecho era una ciencia que regulaba el comportamiento humano. A grosso modo eso fue lo que organizamos. Ya llegó el primer día de la universidad, la primera clase fue introducción al derecho y todos nos sentábamos pues todos asustados y el profesor la primera pregunta que nos dijo fue ¿qué es derecho? Pues obviamente yo me acordé de mi hermano y fue como gracias a Dios me dijo que estudiara esto porque realmente el profesor se veía un poco complejo. Varios compañeros empezaron a decir que pues el derecho eran esas reglas que concordaban con la moral, y el profesor les dijo como, bueno, sí, tienes razón, pero la Biblia también son reglas que tienen que ver con la moral. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre derecho y pues la religión? Entonces yo pues decidí levantar la mano y dije que era una ciencia que regulaba el comportamiento humano. Él dijo que ok, que estaba medianamente bien, lo anotó en el tablero. Y a partir de eso se empezó a crear una discusión dentro del salón de clases. Entonces estaban hablando de 2 posiciones contrarias, 2 posiciones que son muy amplias y que vamos a tratar muy ampliamente, al decir, la primera posición era el ius naturalismo y la segunda posición era el ius positivismo. El ius naturalismo, que vamos a conocer como la primera posición, decía que por encima de todo hay un derecho natural y que nada puede transgredir ese derecho natural que va acorde a una moralidad. Pero entonces los positivistas pues se preguntan como, ok, bueno, sí, muy chévere, tenemos que ir todos acordes a la moral, pero, pero pues ¿a qué moral? O sea, creo que hay muchos tipos de moralidad. Yo tengo una moralidad diferente a la persona que está a mi lado. Y ellos decían que pues a partir de esas concepciones no se podía crear una ciencia. Entonces los positivistas dijeron que muy a grosso modo, en realidad estas son concepciones muy ampliamente explicadas porque son teorías muy complejas, pero muy a grosso modo decía el positivismo que pues debía ser dado por una autoridad competente, que tenía que también ser derivada de una ley fundamental que en Colombia podríamos denominar la Constitución Política.
Y entonces a partir de eso se empiezan a extender varias raíces, como por ejemplo el pensamiento naturalista medieval de Santo Tomás, que bueno, él dice que hay un derecho natural por encima de todo, pero la moral que es acorde a esto es, por ejemplo, la religión católica. La religión católica. Entonces, después, más adelante, en los siglos XVI y los siglos XVII, se tienen estas teorías pues ya un poco más interiorizadas, pero entonces ya la cuestión no es esa, la cuestión es si los derechos son de todos los hombres, ¿a quién vamos a considerar hombre como para darle sus derechos? Por la parte de Victoria y las Casas, él dice que todos los habitantes del Nuevo Mundo son hombres, entonces en ese caso ellos también tienen derechos. Pero Ginés de Sepúlveda dice que no, que ellos no tienen por qué ser considerados hombres, entonces que debe haber un estado de servidor. Y así sucesivamente empieza a crecer con Locke, con la vida, la propiedad y la libertad. Más adelante, en el siglo XVII, Rousseau, el contrato social, sobre el derecho a la igualdad, y una concepción un poco más actual del naturalismo iluminista, que entonces ya trata de unir estas dos concepciones que se estaban chocando, que se peleaban tanto, diciendo que estos derechos fundamentales se deben positivizar. Entonces, positivizar lo vamos a decir como que se deben institucionalizar para que sean válidos. ¿De acuerdo? Bueno, sobre la recepción de textos o documentos normativos, me gustaría ahondar en esto más, pero sin embargo, por ahora, lo que más necesitamos entender es que estas cartas o declaraciones de derechos eran derechos del burgués. Entonces, por ejemplo, la Carta Magna, que se puede llegar a decir que fue una de las primeras cartas que hablaron de derechos, pero derechos más que todo como privilegios, privilegios de los nobles, privilegios de las sociedades más altas. Eran derechos mucho más individualistas. Y pues a pesar de que se seguía pregonando que eran universales. A partir de esto, entonces, en el siglo XIX, llega una nueva raíz que dice como, no, o sea, esto no es posible, no podemos seguir diciendo que entonces los derechos son solamente para los ricos, porque como así, no dicen y tanto hablan que los derechos deben ser universales y que cosas, pero pues realmente no están siendo universales, porque hay personas que están trabajando 22 horas al día, que no están ganando absolutamente nada. Entonces, nace este texto, el manifiesto comunista, que empieza a pregonar los derechos económicos y los derechos sociales, más que todo los derechos al trabajo y a la seguridad social. Después, en el siglo XX, la Constitución de Querétaro, en México, de 1917, ya habla sobre una conciliación entre estos derechos de la libertad, de los que hablaba Estados Unidos, de los derechos individuales, con una conciliación de los derechos sociales que pregonaba el manifiesto comunista. Para hablar de lo que actualmente somos, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a crear instituciones como la ONU, que eran supraestatales. Entonces, ya cada estado no podía hacer lo que quisiera, sino que tenía que ir acorde a ciertos tratados, a ciertas leyes que iban a ser dadas por esta nueva ola de la internacionalización. Bueno, ahora para hablar un poco más a fondo de la aproximación al concepto de derechos fundamentales, creo que la mayoría de nosotros, antes de hablar sobre este tipo de cuestiones, tenemos una concepción un poco como que son dos términos muy similares. Me gustaría escucharlos y me gustaría saber qué piensan, por qué creen que son diferentes, o si ustedes consideran que son iguales, ¿por qué? ¿Preguntas la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos? Sí, si crees que son diferentes, y si no, perfecto, no hay ningún inconveniente. Pues yo creo que los derechos fundamentales son como una clasificación de los derechos humanos, tipo, pues los derechos humanos son los que conciernen a cualquier persona por el valor intrínseco que es ser humano, que es la dignidad, ¿no? Sin embargo, hay unos derechos fundamentales que priman sobre esos. Digamos, los derechos que se relacionan directamente con, con la salud y con la calidad de estar vivo, como son el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y que digamos que se
pueden y se deben, digamos, anteponer a otros derechos, como el derecho al ocio y ese tipo de cosas. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentarme qué opina? Oye, discúlpame que fuiste lo que preguntaste. Mi pregunta es, para ustedes, de una forma muy amplia, ¿ustedes consideran que los derechos fundamentales y los derechos humanos son diferentes? ¿Y por qué? Y si piensan que son iguales, pues, ¿por qué? ¿Aló? Bueno, yo puedo intervenir. Yo entiendo que los derechos humanos son, bueno, si está mal, nos corriges porque es lo que yo entiendo. Que los derechos que los derechos humanos son como los derechos inherentes al ser humano, ¿sí? Por el hecho de ser humano. Pero no todos los derechos humanos son institucionalizados, como lo decías ahorita. Es decir, no todos los estados los admiten como derechos reales, mientras que los derechos fundamentales ya son cuando se vuelven reales porque se institucionalizan. No sé, esa es la percepción que tengo yo. Ok, bueno, hablar de derechos reales es un poquito, es otra discusión, pero sí entiendo a tu punto. Bueno, si vamos a continuar y les voy a explicar la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sobre la aproximación al concepto de derechos fundamentales, vamos a decir que han sido fruto de una doble confluencia. Entonces, la primera como sección va a ser el encuentro entre esa tradición filosófica humanista, ese primer bloque que se chocaba, ese naturalismo, con las técnicas de positivación y protección reforzada de las libertades. Es decir, ese choque entre el naturalismo y el positivismo del que nos hablaron en la primera clase de introducción al derecho. Esa es la primera confluencia. La segunda confluencia es el punto de mediación y de síntesis entre las exigencias de las libertades tradicionales, las que pregonaban los estadounidenses y los ingleses, individuales, con el sistema de derechos sociales, de las que hablaba el Manifiesto Comunista y la Constitución de Querétaro. Los derechos fundamentales aparecen como la fase más avanzada del proceso de positivación de los derechos naturales. Entonces, son la fase más avanzada del proceso de institucionalización de los derechos naturales. Todo lo que les he dicho anteriormente solamente era una forma de lograr llegar hasta este punto, entre la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Según el autor, hay dos bloques, un bloque de lo que debería ser el concepto de esta diferenciación y otro bloque de lo que es. El primer bloque de lo que debería ser dice que muchas veces estos dos términos han sido usados como sinónimos. Sin embargo, lo que debería ser es que los derechos fundamentales sean derechos positivizados a nivel interno, es decir, a nivel de la constitución de cada estado, a nivel de cada ordenamiento jurídico. Mientras que los derechos humanos deberían ser derechos naturales positivizados en las declaraciones y convenios internacionales, es decir, en esas declaraciones dadas por esas suprainstituciones que están sobre los estados. Ya hablando sobre lo que son, la tesis inicial toma la tesis inicial y crea un criterio distintivo. Dice que hay un diferente grado de concreción positiva, es decir, que hay un diferente grado de concreción de institucionalización. Menciona que los derechos humanos aparecen como un concepto de contornos mucho más amplios e imprecisos que los derechos fundamentales. ¿A qué se refiere con que aparecen como un concepto de contornos más amplios e imprecisos? Entonces, son unos derechos mucho más grandes, unos derechos más, como podríamos llegar a decir, como más disueltos, que generan pues facultades e instituciones, pero concretan las exigencias de derechos como la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Mientras que los derechos fundamentales tienden a ser esos mismos derechos humanos, pero esta vez garantizados por el ordenamiento jurídico, esta vez institucionalizados, bajo una protección garantizada. Y es aquí donde empezamos a hablar de la tutela. La tutela es la protección garantizada de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, entonces, tienen un sentido mucho más preciso y estricto, y son el carácter fundamentador o la base del ordenamiento, mientras que los derechos humanos, debiendo ser objeto de positivación, no lo han sido, debiendo ser objeto de una institucionalización, aún no lo han sido.
Entonces, aquí me gustaría preguntarles algo y sí me gustaría que varios participaran. Ya conociendo toda este recorrido y diciendo que los derechos humanos pues son mucho más amplios y que los derechos fundamentales son los mismos derechos humanos pero garantizados por el ordenamiento jurídico, ¿ustedes qué piensan sobre los conceptos de la Alemania nazi? ¿Ustedes qué piensan? ¿Los derechos violados por la Alemania nazi fueron derechos humanos o derechos fundamentales? Fueron ambos, ¿no? Pero pues fueron derechos fundamentales más que todo, porque se vulneró, digamos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, cosas que, digamos, son, eh, pues sí, como dice, cosas que toda constitución debe, ¿cómo se dice? Proteger. Ok, Eh, bueno. ¿Puedo Espérame intervenir? un momento, le respondo a él y ya tú intervienes, ¿vale? Bueno, ¿Vale? Bueno, me gustaría pues sí que recordaras los conceptos antes de que llegue a la respuesta, que diferencies mejor la parte entre que los derechos fundamentales, o sea, la diferencia entre la amplitud, ¿de acuerdo? Ya ahorita vamos a explicar un poquito mejor, pero bueno, continúa ahora sí. bueno, yo considero que la Alemania nazi, no sé si estoy mal, hasta donde tengo entendido, la Dale, no hay legislación de problema. la Alemania permitía algunas de las situaciones precisamente del Partido Nacional Socialista. Por lo tanto, siguiendo la lógica que estamos llevando, la Alemania nazi violó derechos humanos, no derechos fundamentales, puesto que la legislación alemana en ese momento permitía ciertas actuaciones que se encuadraban en lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, Efectivamente. Ah, bueno. pues, o sea, los derechos humanos abarcan, sí, todos los derechos que poseemos y los derechos fundamentales ya sería a los derechos primarios, básicos, todo ser humano debe tener. Y pues yo considero que estos fueron los derechos que se violaron, los derechos fundamentales, ya que estos son la salud, la vida. ¿Qué pasa si violan estos derechos? Que no podemos gozar de los otros derechos humanos. Ok. Bueno, ¿Alguien yo, más? como ya lo mencionaron anteriormente, considero que los derechos vulnerados fueron los humanos en el entendido de que estos son inherentes a la persona, mientras que los fundamentales están positivizados en unos sujetos específicos y estos derechos se podrían entender respetados debido a la legislación interna que manejaba Alemania por medio del Partido Nacional Socialista. Quiere decir que ellos actuaron conforme a la ley y respetaron los derechos fundamentales que ellos habían consagrado. Pero como habían sujetos que no que no tenían estos derechos consagrados, a ellos se le violaron fue derechos humanos, más no fundamentales. Ok. ¿Alguien más? Pues es que si hablamos como históricamente, si ahorita nos pusiéramos a analizar, tendría más lógica que los derechos que hubieran sido vulnerados en ese periodo histórico hubieran sido precisamente los humanos, porque después de la Segunda Guerra Mundial es que ya se pacta de alguna manera como en 1948 ya la ONU y los derechos humanos y demás, pero no sé. Bueno, Mi nombre es César. efectivamente de los compañeros que intervinieron, ¿alguien más quiere intervenir? Sí, dale, Sí, dale, habla, te escucho. pues en el Tercer Reich la complejidad de la profesión jurídica en la persecución nazi se extendió por la magistraduría y la fiscalía, incluso por los abogados defensores. Es decir, que ya se estaba tratando de cambiar ciertos aspectos y ciertas legalidades en la Alemania nazi. Es decir, que por ende se violaron fueron derechos humanos más no fundamentales porque ya estaba en transitoriedad el cambio de la constitución, por decirlo así, o de las leyes en Alemania, sobre todo pues en en la persecución de los judíos. Muy bien, bueno, ¿alguien más quiere participar? Bueno,
Efectivamente, como mencionó el último, fueron los derechos humanos, sino los derechos fundamentales. Como mencionó el compañero, estos derechos, ninguno de estos sistemas políticos reconocía o reconoce esos derechos al momento de la vulneración. Por ejemplo, como lo dijo el segundo compañero que intervino, los judíos no legalmente no aparecían con derechos. Entonces, efectivamente, en el ordenamiento jurídico de Alemania, ellos no estaban haciendo nada ilegal. Entonces, lo que se estaba vulnerando eran esos supraderechos, esos derechos inherentes, los derechos humanos. Y esto es una de las discusiones más grandes que ha tenido la filosofía del derecho, en el punto en que dice, los positivistas mencionaban que ellos no estaban haciendo nada malo o pues nada ilegal porque ellos estaban siguiendo un hilo de constante legalidad, ¿sí? Entonces ellos no estaban, ellos simplemente estaban siguiendo órdenes y órdenes de una constitución bien establecida, una constitución aceptada por la sociedad. Mientras que los naturalistas pues decían como, pero ¿cómo pueden diciendo este tipo de cosas? Si es que están vulnerando un derecho importantísimo, el derecho a la vida. Y efectivamente pues esta fue una de las discusiones más grandes, sin embargo pues el derecho es el de los vencidos, el de los ganadores y pues la guerra la ha ganado el otro bando, efectivamente pues aquí creo que este sería un debate muy amplio, pero pues los ganadores fueron más hacia los disnaturalistas más que los dispositivistas. Y bueno, creo que decir si eso estuvo bien o estuvo mal es un debate muy amplio y que quizá en ese momento no podríamos tenerlo, pero era para que tuviéramos como esas dos concepciones muy enmarcadas. A partir de esto, entonces, hay dos profesores, el profesor Gregorio Peces Barba y el profesor Fernández Galeano, dos profesores españoles, que empiezan a hablar tienen una discusión exactamente sobre esto. El profesor Gregorio Peces Barba habla sobre los derechos como un positivista lo haría. Entonces dice que los derechos existen porque hay un reconocimiento, el derecho existe porque hay un reconocimiento de una norma superior, hay una protección por parte del Estado de estos derechos. Llega el profesor Fernández Galeano y les dice como, bueno, creo que me parece hasta ofensivo que estés diciendo que para que yo tenga derechos, tengo que ir a pedirle a un Estado que me los haga valer, si es que los derechos son inherentes. No me puedes venir a mí a decir que necesito que la norma superior me reconozca el derecho a la vida. Entonces, no tengo derecho a la vida si la norma no me lo está dando. Realmente esta discusión no estaba tan acorde, porque lo que estaba sucediendo aquí era que estos dos profesores estaban hablando de dos términos diferentes. El profesor Fernández Galeano se estaba refiriendo más a derechos humanos, mientras que el profesor Gregorio Peces Barba se estaba refiriendo a derechos fundamentales. Realmente ellos dos no se estaban hallando tan distantes, simplemente estaban teniendo una cuestión central diferente. Como concepciones finales, me gustaría hablar de que ambos autores no estaban tan equivocados ni tan distanciados. Los derechos humanos son la categoría previa, legitimadora e informadora, es decir, son la base de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son la categoría descriptiva de estos derechos humanos que pues ya han sido institucionalizados y positivizados en el ordenamiento jurídico. Y los derechos fundamentales no tienen ese significado amplio que tienen los derechos humanos. Además, también me gustaría comentar algo ya acercándonos un poquito más a Colombia. Nosotros, me gustaría como que nos remitiéramos nuestros cerebros, nuestros recuerdos a sociales cuando nos comentaban sobre las divisiones de los derechos. Entonces decíamos que había los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, los derechos de tercera generación, y nos lo hacían prácticamente que aprender. Actualmente la Corte ha dicho que sí, estas divisiones son históricas y no se puede negar su validez, pero sin embargo ya no quiere decir que la primera generación obligatoriamente tenga que ser de derechos fundamentales.
Esto fue un proceso, por ejemplo, decían que los derechos de segunda generación, que vamos a decir que son los sociales, los económicos, que estos derechos podrían llegar a ser fundamentales, es decir, podrían llegar a ocupar ese primer espacio de esa primera generación si tenían una conexidad o una unión con esos primeros derechos. Sin embargo, esta concepción pues ya no se usa en la Corte y actualmente podemos decir que los derechos fundamentales son todos aquellos que afectan la dignidad humana. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlo. Si tienen alguna observación también. Y también si tienen alguna observación sobre lo de los juicios de Nuremberg y sobre la Alemania nazi, también sería interesante escucharlos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado social y un Estado liberal de derecho? Y la otra es, ¿cuál es la importancia de la Constitución de Weimar en esto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, perdón? Vale. Bueno, la diferencia, como mencionaba en ese punto, creo que hablar sobre Estado social, derecho y Estado de derecho es algo muy amplio, pero sin embargo vamos a decir que el Estado de Derecho como tal tiene como supremacía las leyes dadas por el Congreso. Entonces estas leyes son dadas pues por un organismo que ha sido elegido por representación del pueblo y bueno, toda esta cuestión de cómo se escoge el Congreso. Mientras que el Estado Social de Derecho tiene como supremacía la Constitución. Entonces, ya no es tan, o sea, ya los congresistas no tienen tanta libertad, sino que se le está dando un poder de pesos y contrapesos al poder público. La Constitución está generando esa división de poderes que debería haber tenido desde un principio. Bueno, pues a mí me gustaría participar respondiendo la parte de la pregunta del compañero respecto a la Constitución de Weimar. ¿Okay? Esta Constitución nace después de la primera derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. A raíz de esto empiezan a entrar ideas para una estructuración del Estado de Alemania de la socialdemocracia. Es por eso que a pesar de ser un partido de extrema derecha, incluso el partido nazi recoge y se entra a llamar Partido Nacional Socialista, llamando así a toda la población trabajadora de Alemania. Pero entonces, ¿cuál fue la importancia respecto a los derechos humanos o derechos fundamentales? Es decir, que en la historia encontramos muchas constituciones y muchos avances respecto de derechos en distintos textos normativos. Colombia tuvo muchos, como sabemos, Colombia fue uno de los países con más constituciones en el siglo XIX. Tenemos ejemplos como lo mencionó ella de Querétaro, tenemos la Constitución de Virginia, pero en Weimar específicamente se establecieron derechos sociales y entraron una nueva generación de derechos a ser parte de la protección estatal. En este momento sería incorrecto decir que para esta Constitución existía algún amparo o alguna especie de protección tutelar a estos derechos, pero sí fueron establecidos sin importar su generación dentro del texto normativo. Es por eso que los autores o los estudiosos del derecho constitucional siempre han remitido esto como uno de los hitos del constitucionalismo y de los derechos fundamentales. Sí, efectivamente, también me faltó mencionar algo, como el compañero lo decía. En la Constitución de Querétaro, pues, fue un hito muy, muy importante. Y es ahí en donde nace el amparo. ¿Qué es el amparo? Es decir, estas garantías de tutela, estas garantías de protección a los derechos fundamentales. ¿Listo? Sara, también Isabela tiene una pregunta en el chat. Dice, me gustaría saber cómo se define dignidad en este contexto. Uy, bueno, creo que eso actualmente es un debate muy amplio, pero
Sin embargo, creo que la dignidad se puede ver desde varios puntos de vista. Es muy profundo y realmente creo que lo que yo te contestara podría llegar hasta ser errado, porque la dignidad humana ha ido transformándose constantemente. Pero básicamente son las condiciones humanas que establecen la condición para una vida digna. Es decir, que si tú tienes que pagar salud, por ejemplo, que si no te pagan tu salario, no vas a poder tener una vida digna porque no vas a poder después pagar salud, no vas a poder continuar con tu vida conforme lo llevas manejando. Entonces, a grosso modo podríamos decir que la dignidad son las condiciones humanas que establece la Constitución para una vida bien llevada, conforme a lo que como tu consecución, es decir, como lo has venido llevando. Pero sin embargo, creo que hablar de dignidad también nos llevaría un muy buen tiempo. Es un valor muy amplio y muy, muy profundo. Me permite, para concluir en la parte de dignidad, a mí me parece que la dignidad en el caso colombiano se daría o en cualquier estado. La dignidad se daría en el momento en que se cumplan realmente los derechos fundamentales, porque una cosa es que los derechos estén inscritos en la Constitución, pero otra muy diferente es que se cumplan. Entonces, dignidad para mí dignidad humana sería que se cumplieran a cabalidad esos derechos fundamentales que están inscritos en la Constitución Nacional o en las normas vigentes de un Estado. Sí, efectivamente, la vida digna es que esos derechos fundamentales sean garantizados. Gracias. Bueno, Diego también hace otra pregunta sobre cómo se aborda el tema de derechos humanos y derechos fundamentales en escenarios de crímenes de guerra. ¿Cómo se supone que se están defendiendo o dialogando estos ahora mismo en el país? Lo que sucede es que en Colombia existe un pluralismo jurídico muy amplio y nosotros podemos hablar desde el centro de Colombia muy jurídicamente, pero nosotros nos metemos más en lo que es la selva, por ejemplo, o bueno, donde están los grupos armados y pues, por ejemplo, había un texto que algunos nos pusieron a leer que mencionaba cómo la guerrilla básicamente era la que gobernaba. ¿Sí? Se deja de lado, podemos llegar a conocer lo que nosotros podemos llegar a conocer como derecho. Sin embargo, pues ya hablándolo como desde una visión un poco más amplia, eso hace parte del derecho internacional y pues hay estatutos como los de la Corte Penal Internacional que resuelven estos conflictos. Sin embargo, pues siento que la pregunta va más dirigida a Colombia y pues para que un conflicto interno suba, tiene que haber delitos de lesa humanidad. Bueno, Carmen Rosa dice, ¿en qué momento se reconocen los derechos de la mujer? Constantemente eso ha sido un proceso que se va aumentando. Sin embargo, pues es que hablar de derechos de la mujer, por ejemplo, podríamos decir que ahorita se está vulnerando el derecho a la mujer porque no se puede, pues porque hay ciertas limitaciones para abortar. Entonces, pues habría que delimitar primero a qué derechos de la mujer nos estamos refiriendo. Tal vez si te estás refiriendo a, por ejemplo, el derecho al voto, si no estoy mal, si me equivoco de la fecha me corrigen, que en 1957 la primera mujer en Colombia decidió, bueno, no decidió, sino le permitieron votar y pues ahí es en donde se dio el punto cumbre de la consagración normativa. Sí, exacto, la esposa de Rojas Pinilla.
Pues las cortes internacionales son lo más alto de todo el ordenamiento jurídico, como les mencionaba, hay unas instituciones, tenemos que regirnos a partir de ellos. Pero pues de todas formas el poder que tienen depende de cada estado. O sea, cada estado define cuánto poder le da a estas cortes internacionales. Sin embargo, tienen que estar sometidas a ellas, según los acuerdos a los que se suscriban, que son obligatorios. Es decir, de obligatorio cumplimiento. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a... Sí, sigue. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Espero hayamos podido tener una conversación amena, que se haya entendido todo. De todas formas, si por algún motivo les daba como pena preguntar alguna cosa, perfectamente este es mi correo. Si me quieren escribir, yo en cualquier momento les respondería. Y acá hay una pregunta de Isabela. ¿Los derechos fundamentales son tutelables y cuáles son? Bueno, como mencioné al final, los derechos fundamentales son los tutelables. Es decir, la tutela solamente es una garantía para garantizar los derechos fundamentales. Sin embargo, pues, esta distinción de derechos fundamentales, pues, como les comentaba, es un proceso que durante... Ay, sí, el link de asistencia. Que durante, por ejemplo, en 1994 había un criterio de conexidad que decía que los derechos de segunda generación podían llegar a ser fundamentales si tenían relación con algunos fundamentales. Sin embargo, ahorita los únicos que son tutelables, que no sean fundamentales, es decir, que no aparezcan en la carta política y que no sean de primera generación, son los que tienen una conexión con la dignidad humana. ¿De acuerdo? Pero pues de todas formas no quiere decir que entonces si no es un derecho fundamental no se pueda garantizar, no. Quiere decir que entonces deben acceder a otro medio para poder garantizar ese derecho que no es fundamental. Porque de todas formas, por ejemplo, puede ser un derecho colectivo, que un derecho colectivo ya sería por una acción popular o bueno, en otras circunstancias. Sí, pero pues el derecho a la salud ya actualmente es derecho fundamental como tal, es decir, ya es un derecho fundamental solo por existir. Listo, bueno, muchísimas gracias Sarita, a todos. antes de que finalice la llamada, quisiera expresar públicamente mis felicitaciones. Es una ponencia de resaltar porque son dos conceptos muy complejos, amplios en su contexto. Está enmarcado dentro de una concepción naturalista, antropocentrista y positivista. Y la disertación que acabas de hacer es una disertación clara en la medida en que el Estado de Derecho se presenta con la Constituyente de 1985 cuando el proceso se da en una constitución donde el hombre y la sociedad estaban dirigiendo su quehacer al Estado y pasamos a un Estado social y democrático de derecho donde la característica es antropocentrista y es el Estado y la sociedad la que deben dirigir su quehacer hacia los intereses del individuo y nacen las acciones constitucionales. Hasta el momento he escuchado todos los argumentos expuestos y hay un hilo conductor, hay una claridad de conceptos y para nosotros fue muy grato haber podido disfrutar de la disertación. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharme. Espero tengan una muy buena noche y que aprendan mucho con este programa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por asistir, gracias a Sara por su ponencia. Bueno, los esperamos mañana en la siguiente charla sobre derechos humanos. La de mañana será
específicamente sobre derechos humanos y sobre la Declaración Universal. Y el viernes hablaremos sobre derecho universal a la salud. Entonces, pues esta semana tenemos ponencias también muy interesantes como las de la semana pasada y bueno, esperamos también su participación. Los links pues son abiertos, los pueden compartir a quien desee participar de los foros. Y ya, eso es todo. Muchas gracias y buenas noches a todos.